Tras los pasos de Juana Inés, de Nepantla a San Jerónimo, de Carlos Schumacher. Se ha escrito una buena cantidad de publicaciones sobre la vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, desde las publicadas en 1700, Fama y obras póstumas por Manuel Ruiz de Murga, las obras completas del Fondo de Cultura Económica, Las trampas de la fe de Octavio Paz y muchas otras. Pero poco se sabe realmente de la infancia de Juana Inés y de las recientes investigaciones realizadas por Guillermo Schmid-Huber, quien localizó documentos que prueban que la poeta nació en 1648 y no en 1651 como se ha afirmado, que el apellido paterno era Azuaje y no Asbaje, que no nació en una casa humilde y que su ascendencia era española, tanto por parte del padre, quien era originario de las Islas Canarias, como de la madre, una criolla originaria de Cádiz. La niña Juana Inés se desarrolló entre los pueblos de Yecapixtla, hoy estado de Morelos, Chimalhuacán-Chalco, Ozumba, Amecameca y Chalco, así como en las haciendas de San Miguel de Pantla, donde ella nació, y en la hacienda de Panoaya, ambas propiedad de los frailes dominicos y de las cuales su abuelo materno era el administrador. Comencemos el recorrido en Nepantla, que es el sitio en donde se encontraba la hacienda de San Miguel Nepantla, lugar en donde se registra el nacimiento de Juana Inés, quien más tarde se convertiría en la escritora y poeta más famosa del siglo XVII. Es el año de 1648. La hacienda de San Miguel, propiedad de la Orden de Predicadores, mejor conocida como dominicos. Esta hacienda junto con la de Panoaya formaban parte de la fuente de ingresos de la orden. El abuelo de Juana Inés era el administrador de estas dos propiedades. La familia de Juana Inés constaba por su padre, Pedro de Azuaje, originario de la Gran Canaria, avecindado en la Nueva España desde temprana edad. Su madre, una criolla, quien mantenía una relación con Pedro de Azuaje sin estar casados, por lo que las hijas de ellos, Juana Inés y dos hermanas más, eran reconocidas como hijas naturales. En la fe de bautismo consta que tanto ella como sus hermanas aparecen como hijas de la iglesia sin apellidos. El sitio donde, de acuerdo a la tradición, y que es reconocido como la casa donde nació Juana Inés, corresponde a los cimientos de una habitación de reducidas dimensiones. Este lugar fue declarado en 1944 por el licenciado Isidro Fabela, entonces gobernador del Estado de México, como el sitio donde nació la ilustre Sor Juana Inés de la Cruz, y desde entonces así está establecido. Ahí mismo se construyó una ermita para resguardar los restos que se consideraban de la casa de Juana Inés. El antiguo ferrocarril de México a Cuautla, de vía angosta, rodeaba el sitio y hacía una breve parada para continuar a la estación de Ozumba, en el pueblo del mismo nombre. Este ferrocarril cesó operaciones en 1975 y las vías y demás instalaciones quedaron abandonadas. Alrededor de los restos de la casa de Sor Juana, se desarrolló un parque que ha servido para el esparcimiento y la convivencia familiar en la zona. En 1995, diseñado por el arquitecto Abraham Sabludowski, se construyó una nueva instalación para resguardar los restos de la casa de Juana Inés y crear un museo con objetos de la época, así como un teatro al aire libre, una biblioteca y el recinto que resguardan los restos de la casa donde se atribuye el espacio donde nació Juana Inés. La construcción, recién habilitada, nos recuerda a la arquitectura del Auditorio Nacional del mismo arquitecto. 2. Chimalhuacán-Chalco, familia y bautizo de Juana Inés. El convento dominico del siglo XVI es uno de los más antiguos. Inicialmente hubo evangelización por parte de los franciscanos. Con la advocación de San Vicente Ferrer, forma junto con la Asunción de Amecameca una región dominada por la Orden de los Predicadores o dominicos. Cercano a Nepantla, sitio donde se registra el nacimiento de Juana Inés, a 8 kilómetros de distancia, unas 2 horas a pie, es el sitio más cercano a la hacienda de Nepantla, en el que además hay frailes dominicos que administran sacramentos en caso de bautismo. El convento contaba con todas las dependencias de las fundaciones del siglo XVI: templo de una sola nave, claustro de 2 plantas, atrio y huerto. El convento nunca tuvo capilla abierta ni portería, por lo que se accedía directamente al claustro. Destaca la pila bautismal, donde según la tradición se dice que fue bautizada Juana Inés en 1648. La pila, labrada en piedra volcánica de la región, de una sola pieza, de forma de un gran cáliz, labrada seguramente por manos indígenas.
no con el tamaño ni la riqueza de la que se encuentra en Sinacantepec, por ejemplo, pero con una leyenda en latín y adornos florales y vegetales labrados en la misma piedra. El tiempo que la familia de Juana Inés en Nepantla duró en la hacienda debió ser muy breve, pero con una relación cercana con los frailes de la Orden de Predicadores. Primero, porque el padre de doña Isabel era el administrador de la hacienda, esta propiedad de la Orden de los Dominicos, y segundo, porque el tío de Juana Inés, fray Francisco de Azuaje, también era un dominico. El apellido Azuaje corresponde a una región del norte de la Gran Canaria, de donde tanto el padre de Juana Inés como el tío eran originarios. 3. De Nepantla a Amecameca. El recorrido de Nepantla a Amecameca es de aproximadamente 20 kilómetros. En condiciones normales debe hacerse en 4 horas y media. Es un medio rural que poco ha cambiado, acaso por las vías de comunicación y la mecanización del campo. El camino, siempre dominado por el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, así como los bosques que se localizan en las faldas de ellos. Aunque no se sabe con exactitud por qué se mudó la familia de Juana Inés a Amecameca, podemos suponer que ello está relacionado con el hecho de que el abuelo se encargaba de la administración de la hacienda de Panoaya, situada en la cercanía de Amecameca. En esta población existe una fundación dominica del siglo XVI que se conoce con el nombre de Convento de la Asunción. Fundado en 1554, posterior a la fundación de Chimalhuacán, Chalco, conserva, entre otras, el claustro del convento, de 2 plantas con un fino trabajo de cantería en las pilastras y arcos del claustro. Las pilastras, de forma octogonal, rematan en capiteles con motivos vegetales. A diferencia de San Vicente Ferrer, tanto la manufactura como el tamaño de las arquerías confirman la importancia que debió haber tenido el convento de la Asunción. En la población y en la región todavía se conserva la decoración original en los pasillos del claustro, y este ha tenido una adecuada restauración junto con la fachada principal del conjunto. De las demás dependencias se conserva poco del convento original. En la fachada principal, el arranque de la arquería de lo que debió ser la portería original, no se tiene noticia de la existencia de la capilla abierta, de las capillas, pozas y de cruz atrial que eran parte de los elementos característicos de los conventos del siglo XVI. En el interior del templo destacan los retablos de madera y dorados con hoja de oro, colocados en los muros laterales de la nave, una pila bautismal, probablemente del siglo XVI, de menor tamaño que la que se localiza en el convento de San Vicente Ferrer. La función que debió prestar al convento, además de administrar los sacramentos religiosos y la catequización de la población, fue sin duda la enseñanza. Sin embargo, dadas las condiciones de la época, la enseñanza era de manera exclusiva para los varones, por lo que difícilmente pudo haber estado Juana Inés en el convento, salvo por la recomendación del tío Francisco de Azuaje. La enseñanza para las niñas se daba de forma regular en las escuelas llamadas amigas. Seguramente ella asistía con regularidad a los oficios religiosos, tanto de primeras letras como de lo que llamaríamos actualmente primaria. Esto, junto con la asistencia del abuelo, de la hermana mayor y de la vasta biblioteca del mismo. Todo esto debió contribuir al desarrollo de la enseñanza de Juana Inés en la hacienda de Panoaya. De Amecameca, Panoaya a Chalco. Motivada por el fallecimiento de su abuelo, abandonó la hacienda de Panoaya para irse a radicar a la capital de la Nueva España, primero en casa de unos parientes, después en la corte de la virreina y por último en el convento del Carmen y después de San Jerónimo. El camino a Chalco debió de hacerse con una parada en Tlalmanalco, población fundada en el siglo XVI por los franciscanos, en la que se conserva un convento con una hermosa capilla abierta de Tlalmanalco. Durante el siglo XVII y el XVIII, la comunicación con la capital de la Nueva España era por el lago de Chalco, para continuar por el lago de Xochimilco y por canales existentes hasta el centro de la capital. En las márgenes del lago de Chalco existía un embarcadero y por pangas o lanchones de fondo plano la población y las mercancías se trasladaban a la capital. Esta se realizaba en una jornada no exenta de algunos riesgos, que eran el viajar en lanchones movidos por remeros. En el antiguo canal de Chalco, las mercancías y las personas se trasladaban por este medio. Desde la riviera del lago de Chalco, Juana Inés dejó las faldas de los volcanes que la vieron nacer para encontrarse con su destino en el convento de San Jerónimo y así convertirse
en la más notable literata de su tiempo y una de las más importantes de toda la humanidad.